Un saludo para todos en la amistad que nos une en el Señor. Vamos a ir contemplando el Evangelio, haciendo una pausa en cada paso señalado, para adentrarnos en el conocimiento de Jesús. Después de leer el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al versículo 36, vamos a contemplar a Jesús, que camina sobre el agua. Vamos a realizar la contemplación en 5 pasos. Primer paso, nos dice el evangelista. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Jesús posee tal forma tan acogedora, tan humana, que después del signo de la multiplicación de los panes, Él sigue dándose, sigue despidiendo a la gente que ha sido favorecida, tanto por los milagros, las orientaciones y la comida recibida. Jesús no nos deja solos, Jesús no se cansa de ayudarnos, Jesús nos hace suyos, nos hace su pueblo. Después de despedir a la gente, subió al monte a orar. Jesús cuida el espacio de cercanía con su Padre. Jesús nos enseña que al terminar cada jornada, se nos hace imprescindible el encuentro de oración con el Padre, para dejarnos llevar por su confianza. Nos podemos preguntar, ¿siento a Jesús curando y sanando mi vida constantemente? ¿Voy aprendiendo a dar a los demás con alegría? ¿Cuido mi tiempo de oración con la Santísima Trinidad? Segundo paso, nos sigue diciendo el evangelista. Entre tanto, la barca iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, que al ir atravesando el mar con su barca, sentían muy fuerte tanto las olas como el viento. Esta es una imagen que nos representa las dificultades que podemos vivir como familia, como iglesia, como sociedad. Sin embargo, allí en las dificultades aparece Jesús. Los discípulos confunden a Jesús con un fantasma, ya que la inseguridad y el desaliento nos hacen a veces perder el horizonte. Pero Jesús enseguida responde: tranquilícense y no teman. Soy yo. Jesús se afirma como nuestra seguridad. Nos invita a que confiemos en Él, a no temer, porque Él es nuestro Salvador, el que calma los vientos. Nos podemos preguntar, ¿voy comprendiendo el acompañamiento de Jesús en mi vida y más en los momentos de turbulencia como el de nuestro presente? Cuando escuchamos a Jesús, yo soy tu aliado, yo soy tu hermano, ¿nos sentimos recuperados? Tercer paso, nos sigue diciendo el evangelista. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro quiere experimentar la cercanía de Jesús, por eso le pide caminar hasta donde Él está. Sin embargo, siente miedo y comienza a hundirse, como signo de nuestra fe débil. Pedro grita: Sálvame, Señor. Como Pedro gritamos a Jesús, porque nos sabemos dependientes de Él. Y Jesús no duda en responder inmediatamente. Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Jesús nos invita a que confiemos en Él, a que nuestra seguridad la pongamos en Él. Estamos llamados por Jesús a que nos agarremos de su mano, ya que Él quiere sostenerme. Nos podemos preguntar, ¿voy reconociendo a Jesús en la tormenta? ¿Me fío de Jesús para transitar las dificultades? ¿Aprovecho la oportunidad de dejarme sostener por Jesús? Cuarto paso, nos sigue diciendo el evangelista. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Cuando reconocemos a Jesús que nos libra del mal, del miedo, del temor, y sentimos su presencia en nuestra vida, exclamamos con los discípulos, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Así profesamos nuestra fe. Jesús es el principio y fundamento de nuestra vida. Nos podemos preguntar, ¿en qué situaciones de mi vida he reconocido a Jesús como mi Salvador? ¿Cómo voy nutriendo esa fuerza, esa alegría, esa salvación que me regala Jesús? Quinto paso, nos sigue diciendo el evangelista. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que lo dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaron, quedaron curados. Jesús orienta mi vida, me salva, me cuida, me sostiene, y al mismo tiempo se da a los demás, haciendo una gran cantidad de milagros en aquella región, porque la fe de esa gente estaba tan enraizada en el corazón y en la palabra de Jesús. Nos podemos preguntar, ¿cómo voy entregando mi vida diariamente con alegría de trabajar por Jesús y su reino? ¿Me siento lleno de Jesús para darme a los que me rodean? ¿Me siento invitado a colaborar con otros para compartir la fe y el testimonio de Jesús Salvador? Finalmente, pedimos la intervención de la Santísima Trinidad para que nos libre de la pandemia, de nuestras enfermedades, de toda expresión de odio, de aquello que nos aleja de su amor, y renueve en todos nosotros un corazón misericordioso, para que acoja a cualquier hermano desde la hospitalidad, la solidaridad y el servicio. Ahora nos dejamos abrazar por la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y su comunidad, y les acompañe siempre. Amén. Les habló el Padre Fidel Torres, perteneciente a la comunidad de los Padres Jesuitas de la Iglesia de San Francisco en Caracas.